mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Si tú me lo preguntas, poesía eres tú. Y entonces Julia Spin eso en aquella época pues claro, en la época actual yo cuando hago la ruta con los adolescentes les digo esto ahora mismo, le pregunto a las chicas, esto en una discoteca os lo dice un chico y salís todos huyendo y dices este tío está loco, y hay una carta, se llama carta primera, ¿no? Una serie de cartas, de estas de cartas desde mi celda, ¿no? Que escribe en ese monasterio, ¿no? De Veruela, allí en el Moncayo, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer, donde explica de dónde nace eso, ¿vale? Y ahora ya os dejo que este poema siguiente lo leáis vosotros. Dice, en una ocasión me preguntaste, ¿qué es la poesía? ¿Te acuerdas? No sé a qué propósito había yo hablado algunos momentos antes de mi pasión por ella. ¿Qué es la poesía?, me dijiste. Yo, que no soy muy fuerte en esto de las definiciones, te respondí titubeando. La poesía es... Se queda atascadillo, ¿no? Y dice, sin concluir la frase, buscaba inútilmente en mi memoria un término de comparación que no acertaba a encontrar. Y entonces el coqueteo, ¿no? Ese gesto, ¿no?, de coquetear, ¿no? Yo me la imagino a ella así de pronto, ¿no? La ve a la cabeza, se quita el mechón de pelo así para atrás, ¿no? Y entonces ocurre esto, dice, tú habías adelantado un poco la cabeza para escuchar mejor mis palabras. Los negros rizos de tus cabellos, esos cabellos que también sabes dejar a su antojo sombrear tu frente, con un abandono tan artístico, pendían de tu sien y bajaban rozando tu mejilla hasta descansar en tu seno. En tus pupilas húmedas y azules como el cielo de la noche, brillaba un punto de luz, y tus labios se entreabrían ligeramente al impulso de una respiración perfumada y suave. Mis ojos, que a efecto sin duda de la turbación que experimentaba, habían errado un instante sin fijarse en ningún sitio, se volvieron entonces instintivamente hacia los tuyos y exclamé al fin, la poesía eres tú. Ahí tenéis la explicación. Precioso. No solamente de poeta, sino actor. Pasa por aquí pues, con la especie de Rey de Azul, porque vive la de Alba. Nosotros pasamos por aquí porque aquí nació Machado. Cuando Machado nació aquí, no penséis que la familia de Machado era rica, más no poder y tenía el cortijo, ¿no? Entonces el cortijo era como una especie de corrala del vecino, donde había distintas... Tiene 8 años, Antonio Machado, pues le dan una cátedra, un trabajo en la Universidad General de Madrid, y entonces toda la familia se va a Madrid. Así que él ya con 8 añitos abandona la ciudad y se marcha a Madrid. Su hermano mayor, Manuel, pues también entra en contacto con el mundo literario, está en Francia, donde se está moviendo un poco un movimiento cultural muy importante en Francia. Antonio Machado visita a Manuel allí, trabajan juntos, hacen cosas juntos, y después cuando regresa en 1902 ya estaba allí Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez entonces vivía en el Sanatorio del Rosario, él le llamaba el Sanatorio del Retraído, él a sí mismo le llamaba el Sanatorio del Retraído, el retraído era él, claro. Entonces Juan Ramón Jiménez, que siempre quería vivir cerca de un médico, pues vivía allí en el Sanatorio del Rosario y ya estaba curado de fama. Y la habitación de Juan Ramón Jiménez, el Sanatorio del Rosario, era un lugar de peregrinación. Allí iban toda esta gente, allí iba Unamuno, allí iban los hermanos Machado, allí iba, bueno, pues toda esta gente, ¿no? Y allí se reunían todos los de su generación y charlaban, visitaban a Juan Ramón. En un momento determinado, ¿no?, pues este hombre, casi ya a finales de la década de 1910, ¿no?, de esa primera década, ¿no?, esos primeros 10 años del siglo XX, consigue sacar la plaza de catedrático de profesor de francés y elige la plaza en Soria. Se va allí a Soria y allí se enamora de Leonor,
a que sería su pero fijaros cómo cambian las cosas, ¿no? Una relación que hoy día se vería con malos ojos, en aquellos años era algo más habitual, porque Leonor tiene 13 años. A los pocos años de casarse ella muere de tuberculosis, y Machado, bueno, piensa en suicidarse, lo pasa fatal, y al final se marcha con su madre a Baeza, y en Baeza está hasta el año 1919, cuando se marcha a Madrid, ¿no? Y allí en 1919, bueno, antes de 1919, creo que recordar que en el 1917 conoce a Federico García Lorca, porque Federico García Lorca hace un viaje de estudio y llega a Baeza y allí conoce a Antonio Machado, ¿vale? Bueno, Machado al final estalla la guerra, se va a Valencia, nada más estallar la guerra, el mismo año que estalla la guerra se marcha a Valencia, en Valencia está prácticamente hasta el final, hasta que ya tiene que salir al exilio. Sale al exilio y un mes después más o menos en el exilio muere. Su madre todavía vivía, 3 días después de morir Antonio muere su madre. En la ropa de Antonio encontraron un papel que parece ser que fue el último que escribió, que era esos días azules, este sol de mi infancia. Es lo último que parece que escribió él, en que encontraron en ese papel. Y al poco tiempo de morir, 2 días más o menos, 2-3 días después de morir Antonio Machado, llegó una carta donde se le ofrecía un puesto para trabajar en una universidad inglesa, pero bueno, él ya había muerto, nunca llegó a... La noticia del fallecimiento de Antonio Machado le coge a Juan Ramón Jiménez ya en el exilio, le coge en Cuba, y Zenobia cuenta en sus diarios que Juan Ramón recibió la noticia con mucha tristeza, que Zenobia detectaba un poco de envidia incluso en Juan Ramón por la muerte de Antonio Machado, por la muerte que había tenido Antonio Machado, es decir, porque a lo mejor le hubiera gustado tener, ¿no?, también a lo mejor una muerte parecida. Zenobia entonces reivindicaba su papel, a Zenobia se la criticó mucho diciéndole que era una mujer que había renunciado a todo por Juan Ramón Jiménez, y ella decía que en esa historia de amor entre Juan Ramón y Zenobia, ella era Sancho, y entonces no encontraba nada mejor que hacer que dedicarse por entero a que él fuera un gran escritor. Y si no hubiera sido, Zenobia además lo dice así de claro, dice, si Juan Ramón Jiménez no hubiera unido su vida a la mía, probablemente estaría ahora mismo loco o ya muerto. Y eso lo dice en su diario cuando recuerda precisamente cómo abren el periódico y se enteran del fallecimiento de Antonio Machado en Cuillers, ¿no?, en Francia. Bueno, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los aceites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo Guy Trinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre, que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto escribo. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho
en donde yago, y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la madre. Espectacular. Cuando habla del gay trinar, se refiere a los homosexuales. Perdón, porque no lo en sé. aquel tiempo estaría muy mal visto a lo mejor, ¿sabes? Que no se Sí, miraba. de hecho, Entonces era como muy macho, a lo mejor se sentía muy, y él no le gustaba esos cosmética, esos arreglos. sí, puede ser que se refiera a eso, a eso. De la generación del 27 sabemos, bueno, el poeta con el que vamos. Estaba, ya. Entonces, bueno, pues sí, a lo mejor se refiere a eso. Yo de hecho digo, él se ve muy rasposo, ¿no? Luego con la cámara me apaño. Esta mujer. Gay Trinar lo tienen puesto G-A-Y y después guión Trinar. Porque escuchar cómo describe a su familia, porque no tiene desperdicio, ¿Recuerdas aún la escena a la que día tras día asististe paciente, en la niñez remota como sueño al alba? El silencio pesado, las cortinas caídas, el círculo de luz sobre el mantel solemne como paño de altar, y alrededor sentado aquel concilio familiar que tantos ya cantaron, bien que tú, de entrañadura, aún no lo has hecho. Era a la cabecera el padre adusto, la madre caprichosa estaba enfrente, con la hermana mayor imposible y desdichada, y la menor más dulce, quizá no más dichosa. El hogar contigo mismo componiendo, la casa familiar, el nido de los hombres, inconsistente y rígido, tal vidrio que todos quiebran, pero nadie dobla. Y ahora me voy a saltar porque es un poema muy largo, dice, fijaros este fragmento, suya, se refiere a sus padres, suya no fue la culpa si te hicieron en un rato de olvido indiferente, repitiendo tan solo un gesto transmitido por otros y copiado sin una urgencia propia, cuya intención y alcance no pensaban. Tampoco fue culpa tuya si no les comprendiste. Al menos has tenido la fuerza de ser franco para con ellos y contigo mismo. Y este tampoco tiene defensa. Ellos escribía en segunda persona, ¿te das cuenta? sí, escribe mucho en segunda persona. Hay otros que lo escribe alguna más, pero escribe mucho en segunda persona. Dice, ellos te dieron todo. Cuando animal inerme, te atendieron con leche y con abrigo. Después, cuando creció tu cuerpo, a par del alma, con Dios y con moral te proveyeron. Recibiste deleite tras azuzarte a veces, para tu fuerza tierna doblegar a sus leyes. Y ahora fijaros esto, te dieron todo, sí, vida que no pedías, y con ella la muerte de dura compañera. Es muy duro, es un poema muy duro. Era una persona especial y el rencor lo mantenía. Cuando describe lo de la mesa, tú te fijas la cantidad. A ver, cómo lo pone. No os he dicho que todo este libro recoge la obra completa en verso de Luis Cernuda. Todo este libro. A un muchacho andaluz. Te hubiera dado el mundo, muchacho que surgiste al caer de la luz por tu conquero. Tras la colina ocre, entre pinos antiguos de perenne alegría, ¿eras emanación del mar cercano? ¿Eras el mar aún más
que las aguas henchidas con su aliento, encauzadas en río sobre tu tierra abierta, bajo el inmenso cielo con nubes que se orlaban de rotos resplandores. Eras el mar aún más, tras de las pobres telas que ocultaban tu cuerpo. Eras forma primera, eras fuerza inconsciente de su propia hermosura. Y tus labios, de bisel tan terso, eran la vida misma, como una ardiente flor, nutrida como la savia de aquella piel oscura que infiltraba nocturno escalofrío. Si el amor fuera un ala, la incierta hora con nubes desgarradas, el río oscuro y ciego bajo la extraña brisa, la rojiza colina con sus pinos cargados de secretos, te enviaban a mí, a mi afán ya caído, con verdad tangible, expresión armoniosa de aquel mismo paraje, entre los ateridos fantasmas que habitan nuestro mundo. Eras tú una verdad, sola verdad que busco, más que verdad de amor, verdad de vida. Y olvidando que sombra y pena acechan de continuo, esa cúspide virgen de la luz y la dicha, quise por un momento fijar tu curso ineluctable. Creí en ti, muchachillo, cuando el mar evidente con el irrefutable sol de mediodía suspendía mi cuerpo, en esa abdicación del hombre ante su Dios, un resto de memoria levantaba tu imagen como recuerdo único. Y entonces, con sus luces, el violento Atlántico, tantas dunas profusas, tu conquero nativo, estaban en mí mismo, dichos en tu figura, divina ya para mi afán en ellos, porque nunca he querido dioses crucificados, tristes dioses que insultan, esa tierra ardorosa que te hizo y te besaba. Qué bonito, oye.